hacer esto. Entonces, esta presentación, en verdad, yo soy arquitecta y urbanista. Yo no soy antropólogo y de las áreas sociales, pero como trabajo en paisajes culturales, siento la gran necesidad de abordar esta temática de identidade e diferenças. Agora falo em português. Inicio essa fala com a emblemática imagem América Invertida, 1943, do artista uruguaio Torres Garcia. E, em seu manifesto acerca da criação da Escola do Sul, que foi local de trabalho e ensino coletivo. Tenho dito Escola del Sur, porque, em realidade, nosso norte é o sul. A arte, em suas diversas manifestações, é a alma que nos acolhe e aponta caminhos. O mapa América Invertida nos obriga a um novo olhar, que Joaquim Torres considera ser a justa ideia da nossa posição, e não como deseja o resto do mundo. Mapas são signos convencionados que servem para quem os desenha ou manda desenhar. Mapas abrem para mundos reais ou imaginários, mas certamente registram a mirada do autor, sua cosmovisão, compreensão do território, status socioeconômico, a propriedade e também controle e aspiração ao poder. Próximo. Próximo, Luiz. Alguns conceitos básicos. Identidade é no sentido numérico, ser um e o mesmo. E a identidade específica ou qualitativa contempla, num sentido mais amplo, designa a perfeita similitude entre vários objetos diferentes. Identidade é marcada pela diferença. A diferença supõe o plural, ou seja, diferente, tanto no espaço como no tempo, e significa alteridade, pressupõe alteridade, ou seja, diferente do outro. Impermanência, tudo muda sempre. É preciso durar para mudar e é preciso mudar para durar. Mudança é diferença no tempo. Identidade é marcada por símbolos e é construída socialmente. Algumas diferenças, elas são percebidas mais importantes. Isso depende do contexto do lugar ou do tempo histórico. A narrativa histórica, ela pode servir de argumento para a reafirmação de identidades e as verdades históricas, ou a redescoberta do passado. A identidade versus os processos e práticas que têm perturbado o caráter estabelecido de populações e culturas, tem a ver com os processos de globalização, que coincidem com a modernidade, e com os processos de migração forçada ou livre. Próximo. Então, identidade tem menos a ver com quem somos e de onde viemos, mas com quem podemos nos tornar e como podemos ser representados. A identificação, ela é construída a partir do reconhecimento de alguma origem comum ou de características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir do mesmo ideal. Identificação é um conceito estratégico posicional. Próxima. 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 A
há várias, eu já vou adiantar isso, há possíveis abordagens de identificação. No caso, território, temos nós, nas Américas, uma natureza diversa e impactante, um continente que se estende de polo a polo. Temos, no caso da América do Sul, os Andes, a maior cordilheira do mundo, com picos muito altos, onde há um grande contraponto com o Himalaia, inclusive com semelhanças culturais, que, assim, que me impressionaram muito quando estive lá. É um continente bordeado por 2 oceanos, e temos aí o Caribe com seu istmo. Temos as florestas tropicais amazônica, a Mata Atlântica, os pântanos, o Pantanal, no caso, zonas muito áridas, como a Mesoamérica e a Caatinga brasileira, a savana do Cerrado brasileiro e dos Pampas. Próximo. Abordagem também no sentido do processo histórico. Aí temos as narrativas com distintos olhares. Aí estamos falando de valores, de uma cultura continental com mais de 25 mil anos de existência, com significativos aportes migratórios e processos evolutivos próprios. A população autóctone, a partir do olhar do conquistador, pode ser visto nessas imagens, né? Próxima. Bom, o processo histórico ainda, no sentido da invasão e da ocupação do território das Américas, a questão da escravidão, tanto dos índios quanto dos negros, a questão da imigração forçada, a questão do mundo português, e no caso também espanhol, digamos, o mundo ibérico. Próximo. A gente que soube desenvolver saberes próprios, adequado às condições do território, às experiências desenvolvidas e adquiridas individualmente no coletivo. Saberes, fazeres, celebrações que se transformaram em um riquíssimo e único patrimônio material plasmado na materialidade. O reconhecimento desses valores perpassa as emoções do sujeito e a sua conscientização e contribui para uma construção coletiva que ancora valores comuns e do grupo. A América Latina e do Caribe são pouco reconhecidos por seus valores culturais intrínsecos. Esta incompreensão pode chegar a extremos de ser rotulada ou ser estigmatizada, não só pelos outros, ou seja, pelo elemento externo, mas como também pela própria população partícipe dessas culturas. A falta de consciência dos sujeitos em relação a seus próprios valores culturais, a subjetividade inerente à matéria e as crescentes pressões socioeconômicas do mundo contemporâneo representam um imenso desafio na identificação, no reconhecimento e na preservação dos valores, os valores que se opta por manter. Nossa região é marcada por um hibridismo étnico e cultural em constante desenvolvimento, por uma forte religiosidade que acolhe sincretismos de crenças e religiões, formados no âmbito de sistemas sociais, por valores e tradições mantidos com fervorosa tenacidade. São culturas expressas pelas artes, a música, com canto, dança e instrumentos, com as pinturas já presentes nos testemunhos a literatura, que tem num dos seus expoentes o fantástico, a criatividade, a alegria, o entusiasmo marcante, a poesia, as paisagens, os cheiros, os hábitos e as tradições. Último slide. Próximo. Reconhecendo identidades, é possível mostrar diferenças e perceber por onde queremos ir. A proposta desta apresentação é unir esforço para consolidar um grupo de estudos
de abrangência latino-americana e do Caribe, com o objetivo de sistematizar metodologias capazes de identificar e conscientizar, de forma coletiva, atributos que nos unem, singularizam e diferenciam. Por último, eu coloco aí algumas paisagens já reconhecidas como Patrimônio Mundial da Unesco, no caso, Rapa Nui, Xochimilco, que sempre me impressiona muito por conta dessa tecnologia ancestral dos astecas, né, das ilhas flutuantes, as paisagens rurais, o Rio de Janeiro, no caso das paisagens carioca, e a questão do moderno, onde, no caso, o Brasil também tem toda uma contribuição específica. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra para a Graciela, que vai falar sobre o milho. Oi, tudo bom? Oi, Antônio, tudo bom? Você está aqui no chat. A Graciela vai falar sobre o milho. Luiz, você tem como passar isso agora? E depois a Graciela vem a dar milagros. Claro. José Luis, te pido exponer el PowerPoint de identidades. Um instantinho. Eu quero dizer que Graciela é uma grande lutadora pela questão da defesa do patrimônio, é professora, doutora na UNAM, onde está desenvolvendo um trabalho muito importante no sentido de uma revista que é editada de várias vezes por ano e onde ela realmente junta todas essas questões das reflexões latino-americanas. Então, com a palavra para você, querida amiga. Espero nada más que que Luis nos pueda proyectar el PowerPoint. Aquí está. Y bueno, pues me da mucho gusto estar con todos, amigos, desde México en este reto tecnológico, y quiero, siguiendo la recomendación de Bettina, voy a hablar despacio para que me puedan entender en portuñol, pero pasamos por favor a la otra. Mi tema es un tema sumamente sugerente, puesto que voy a hablarles del maíz en este universo continental en el cual pues tenemos, desde mi punto de vista, una misma unidad, y esa misma unidad o es demasiado moderna o la modernidad es demasiado antigua y americana, porque vamos a ver, a diferencia de las construcciones espaciales y la forma de abordar el paisaje de los diferentes lugares del continente, una presencia indudable del maíz. Y por eso vamos a empezar con la próxima diapositiva. Luis, te voy a pedir que vayas rápido. Y esto tiene que ver con una mitología del Popol Vuh, cuando se hace del universo del maíz un universo sagrado que une al hombre con el maíz. Cuenta el relato del Popol Vuh, que hay 5 tipos de experimentos hasta que logra salir el ser humano, y el ser humano es el hombre del maíz. Pasamos, por favor. Frente a esto, entonces, vamos a tener 4 elementos que resaltar, puesto que todas las culturas fundacionales originarias, podríamos decir que hay 4 elementos que las distingue. Una de ellas es la cebada, y es todo el continente africano. El segundo es el trigo, que pasa a Europa, perdón. El tercero es el arroz en Asia, y América es la tierra del maíz. Pasamos, por favor. A través del maíz pasamos, Luis. Ahora vamos a contrastar qué pasa en Europa, sobre todo a partir de la cuaternidad occidental, que tenemos los 4 elementos. Pasamos, por favor, que nos van a permitir en este diálogo de fuego, aire, tierra
y mortales e inmortales, llegar a un renacimiento en donde el retorno no es al cosmos de la cuaternidad, sino al humanismo. Por eso toda la escala va a estar centrada en el desarrollo de ciudades centrados en la escala humana. Es aquí el primer concepto ya de ciudad fortificada, protegida para proteger a la vida humana. Pasamos, por favor. La diferencia entre esto es, ahorita lo vamos a ir viendo, pero qué más que decirles que con Le Corbusier y estos 4 conceptos del módulo va a aflorar el corazón de la ciudad. Y es aquí donde empezamos a encontrar elementos muy interesantes, porque ese corazón de la ciudad nosotros lo entendemos también como origen fundacional. Pasamos, por favor. Y esto es lo que sucede en Mesoamérica. En Mesoamérica hay todo un continente que va a estar derivado no de una cuaternidad, sino de 5 elementos, la cuaternidad desplegada a partir de un centro. Y la diferencia de América en relación a Europa es el concepto del centro centrado en los ciclos de la naturaleza. Por eso América es cósmica, por eso toda la relación, no de los espacios cerrados, sino abiertos, va a marcar el paisaje de todo un continente. Pasamos, por favor. A partir de aquí, los elementos míticos del quincunce nos dice de una cuaternidad desplegada que a partir del centro vuelve a tener los 4 puntos cardinales que se van a seguir desplegando. Por tal motivo, la centralidad va a empezar a desarrollar a nivel de la traza estas 4 esquinas que a su vez combinadas van logrando desarrollar otro elemento sustantivo en la mitología prehispánica. Pasamos, por favor. Este elemento tiene que ver con esta metáfora de la mariposa, en la cual es el tránsito del mundo espiritual y material en todo un equilibrio. Por eso tenemos deidades politeístas entre las cuales la vida y la muerte están plenamente integrados al sentido del tiempo y al sentido de la fertilidad y de la agricultura. Pasamos. Esto nos hace originariamente empezar a encontrar esto que va a ser el despliegue del quincunce. Los 5 elementos tienen el nombre de quincunce y estos 5 elementos se despliegan en el espiral. Es interesante que mientras la ciudad cerrada europea se da en esa dimensión circular, en el caso, sobre todo el paisaje sinuoso americano, vamos a encontrar el despliegue de lo que después otra deidad va a ser lo que representa Quetzalcóatl. Pasamos, por favor. Siempre a partir de un centro desplegándose los 4 puntos cardinales, vamos entonces a empezar a encontrar, sobre todo los grandes constructores toltecas que vuelven a abrir camino al arte de vivir en armonía como una lucha. Esta lucha que hace de la vida el guerrero de la muerte florecida, que tiene que ver con la armonía de la batalla florida, nos va a llevar a otro encuentro. Pasamos, por favor. Este otro encuentro, que es el elemento de la contradicción siempre regulado por el tiempo, está lógicamente mediado por lo que será la relación con el cosmos. Por tal motivo, siempre va a haber en las culturas mesoamericanas, sobre todo, un diálogo con el espacio integral. Pasamos, por favor. A partir de aquí vamos a encontrar 4 elementos, pero sobre todo el efecto de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, nos va a permitir ver cómo esta forma vinculatoria con el espacio impacta el desarrollo también topográfico a través del movimiento sinuoso en el cual se expresa la forma no nada más espiritual con las aves, en el caso del quetzal, sino el coatl, que es el que le da el simbolismo de desarrollo, de vitalidad a la vida, y que tenemos luego asociadas la parte tonal, que es la parte racional, y la parte nahual, que es la parte espiritual. Pasamos, por favor. Esto es interesante en términos de esta mitología, porque la traza originaria de nuestras ciudades empiezan a reproducir justo el elemento del quincunce. La traza se sigue multiplicando como todo un sistema de vinculación de corazones de la ciudad
que nos va a dar, por ejemplo, formas de articulación sumamente interesantes, porque tiene que ver también con el recorrido entre los dioses, en lo que en aquel entonces era el diálogo entre los volcanes. Pasamos, por favor. Pero siempre regido todo sobre la base del ciclo de la naturaleza. Nosotros vamos a encontrar cómo de la antigua ciudad prehispánica, toda la recuperación fundacional novohispana va a ir generando esta misma traza en la cual la retícula va a seguir obedeciendo este propio origen. Pasamos, por favor. Y esto no es gratuito. Aquí está Xochimilco, justamente, ese Xochimilco al que se refería hace un momento Bettina, que imaginen esta especie de Venecia, ¿no? Articulada por canales, en medio de lo cual en estas chinampas se cultivaba el maíz. Y había toda una forma muy interesante de ser educado, no nada más para cultivar al maíz, sino para vivir una ciudad que premiaba en el espíritu, en aquel entonces Tenochtitlan, sobre todo la parte de la guerra. Estos son ya trazas de la ciudad novohispana que están construidas sobre la base de estas mismas pirámides, pero que se sigue manteniendo la misma forma fundacional que respeta plenamente la traza y lo que eran los canales. Pasamos, por favor. ¿A qué nos lleva esto? Nos puede llevar a entender, no se ven muy bien las fotografías, pero bueno, nuevamente, estos son, por un lado está Xochicalco, por otro lado tenemos a Teopanzolco, tenemos al Tajín, me refiero a quien no ha estado en México, son diferentes pirámides en diferentes culturas, una es náhuatl, la otra es totonaca, la otra es, bueno, los de acá de Morelos, ahorita se me... tlahuicas, y sin embargo se va manteniendo a partir de un mismo centro el despliegue del otro centro y del otro centro. Pasamos, por favor. En este despliegue nosotros podemos ver elementos arquitectónicos muy interesantes porque se sigue repitiendo el quincunce en términos de escala y en términos de centralidad. El lado izquierdo se refiere al Museo Nacional de Antropología, construido a cargo de Ramírez Vázquez, de Pedro Ramírez Vázquez, y el del lado derecho, que también es un gran museo de antropología de Jalapa. Pasamos, por favor. En medio de estos espacios abiertos, nosotros vamos a ver una enorme relación que incluso se puede relacionar también con Ciudad Universitaria, patrimonio mundial a nivel de esos 60 genios que la construyeron, pero yo creo que el genio vino de quienes verdaderamente lograron, a partir de varios concursos, dar la solución al proyecto arquitectónico. Y lo que es interesante es que el proyecto central tiene exactamente la misma relación del quincunce, por un lado señalado entre la relación del estadio con lo que sería la primera parte del campus central, y el campus central articulado no nada más por un estadio que es sumamente interesante, el Estadio de Ciudad Universitaria, que evoca justamente al talud prehispánico como gran solución en una topografía sumamente compleja, en una zona donde explotó un volcán y tenemos una zona rocosa además sumamente caprichosa, y además todo lo que sería esta parte que se ve medio triangular y que obedece a los frontones. Todo este campus que a la vez que se ha ido agrandando, amenazado siempre por una mancha urbana creciente interminable, tiene a su vez esta forma de integración, de multiplicación de esta centralidad, y que uno dice, bueno, ¿qué es lo más moderno o qué es lo más antiguo? Por todo esto pasamos. Así como en aquel entonces el centro desplegó, fluyó y retornó a esta misma integración con la naturaleza, pues el Popol Vuh nos relata que así encontraron comida, así se hizo la carne del hombre creado, del hombre formado, esta fue su sangre, y termino esta presentación pues con esta maravillosa fotografía del mural de Diego Rivera, en la cual por obra de los progenitores seguimos siendo culturas del maíz. Me da mucho gusto haberles hecho esta primera presentación, y a partir de aquí voy a pasarle la palabra a Milagros Flores. Milagros Flores de Puerto Rico ha sido
Esta es la revista, con mucho gusto los esperamos. Estamos permanentemente, es una revista semestral, estamos siempre abiertos, tenemos más de 10 secciones, abordando diferentes temas, tenemos más de 130 cartas internacionales que las pueden consultar, y los artículos científicos, pues también nuestros abstracts también vienen en portugués. Estaba yo ya queriendo presentar a Milagros, porque además tenemos muy pocos tiempos, pero no quiero quitar sobre todo Milagros, experta en todo lo que son las áreas de fortificaciones. Ella misma fue coordinadora del Comité Científico Internacional de Arquitectura, bueno, ¿cómo? ICOFORT, de fortificaciones, exactamente. Pues le doy la palabra. Gracias, Graciela, por esa amable presentación. Luis, ¿podemos pasar a mi presentación? ¿Se puede mostrar en la pantalla? École, ahí viene. Bien, bueno, me toca entonces presentar una breve reseña sobre el caso de Puerto Rico, huracanes, terremotos y cambio climático como un ejemplo del componente sobre este simposio de Latinoamérica y del Caribe sobre el componente de crisis. ¿Podemos pasar a la próxima? Bien. Puerto Rico se encuentra entre los 10 territorios más vulnerables al cambio climático durante el periodo de 1998 al 2017, según un informe de la German Watch, una organización no gubernamental dedicada a temas ambientales. La próxima, por favor. Aquí vemos una imagen para nosotros muy dolorosa. Una fecha que no vamos a olvidar. Será la fecha del 20 de septiembre del 2017 a las 6:15 de la mañana, cuando el huracán María, de categoría 5, hizo su entrada sobre la isla de Puerto Rico, dejando a su paso el mayor desastre natural que haya conocido la isla desde principios del siglo. El huracán María dejó tras su paso $100,000 millones en daños estimados, 472,000 personas sin hogar y casi 4,000 muertes relacionadas con la emergencia del desastre. El 100% de la isla sin electricidad, el 60% de la isla sin agua potable y el 92.7% de las torres de telecomunicaciones caídas. Y esta situación permaneció por 6 y en algunos casos 8 y 10 meses posterior al paso del huracán. En menos de 8 horas, el huracán María provocó daños jamás vistos por los puertorriqueños en los últimos 80 años. La desesperación entre la gente era absoluta. Reinaba el caos y la desolación y afloraban las preguntas: ¿qué hacer ante este desastre sin igual? ¿Por dónde comenzar la reconstrucción? ¿Y a quién pedir ayuda? Nuestra isla cambió y no ha vuelto a ser la misma. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Pero los eventos habrían de continuar. Un terremoto de 6.4 grados de magnitud al suroeste de Puerto Rico despertó a todos los puertorriqueños en la mañana del 7 de enero del 2020.
dejando a toda la isla sin energía eléctrica y con apreciable destrucción en el suroeste de la isla, reportándose 3 fallecimientos a causa de desplomo de estructuras, registrado como el tercer terremoto más fuerte en la historia de Puerto Rico, causando el colapso de más de 300 casas, 5 escuelas y una iglesia entre los municipios de Yauco, Guánica y Guayanilla. Podemos pasar a la próxima, por favor. Aquí vemos un ejemplo de una de las estructuras colapsadas en el área suroeste de la isla. Podemos pasar, son a la próxima también. Observan que son estructuras de cemento, que es la que prevalece en la isla. E igualmente, todas colapsadas, familias encontrándose en la calle todavía, cuando todavía no había amanecido. Pasemos a la próxima. Entonces, a 3 años de la devastación del huracán María, Puerto Rico está lejos de un plan para enfrentar el cambio climático. El gobierno de Puerto Rico conoce del impacto del cambio climático al menos desde hace 13 años, según se desprende de un examen de sobre 45 proyectos de ley y resoluciones presentados, así como de 17 órdenes ejecutivas relacionadas con el tema. Sin embargo, ninguno de estos documentos redundó en un plan de adaptación al cambio climático. Podemos pasar a la próxima. Entonces, la falta de gestión y políticas públicas relevantes derivadas de nuestra experiencia de los huracanes y sismos en Puerto Rico, se impone la opción de una visión regional compartida ante el cambio climático, según la propuesta de este panel en que se busca promover entre sus acciones la organización de redes de equipos capacitados regionales y de apoyo, así como desarrollar un plan regional de acción coordinada, entre otras medidas. La última, pues ya, darle las gracias por los momentos y pues quería solamente presentar esta pequeña parte componente de la propuesta de este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagros. Es un gusto y es un tema de enorme reflexión, la incorporación de la cultura del riesgo. Graciela, prende el micrófono. Lo tienes apagado. Muchas gracias, sí, muy amable. Muchas gracias, Milagros. Es un gusto tener este espacio de reflexión después de la cantidad de acontecimientos y desastres que por un lado se acompañan de la falta de cultura del riesgo de todo un continente. No acabábamos de hablar de los sismos, que llegó el huracán, no acabábamos de hablar del huracán, que se quema un museo en Brasil, no acabábamos de hablar eso, que se quema Notre Dame, y luego viene todo este incendio pavoroso, no solo en Australia, sino en la selva. Aquí están pasando cosas que precisamente por eso es parte del lo telúrico de este panel, y ahora corresponde a Mario Ferrada, él también un destacado miembro de CIVI, de Ciudades, y también de Arquitectura Siglo XX, de los comités científicos internacionales. Fue también en su momento presidente de ICOMOS Chile. Mario, tienes la palabra. Muchas gracias, Graciela. Quiero saludar a todos los colegas, a los amigos que están presentes ahora y muy especialmente a los colegas del panel. Haciendo una continuidad quizás con lo que señalaba Milagros, me gustaría si me pueden dar la presentación. Luis, por favor. Quiero también, digamos, en este momento felicitar a la
organización brasileña de este cuarto simposio de ICOMOS Brasil, y también primera versión de este encuentro de los Latinoamérica y el Caribe del ICOMOS. Estoy muy seguro que este evento, por la cantidad de participantes, de exposiciones, de temas, va a marcar uno de los hitos importantísimos del siglo XXI respecto a las reflexiones y propuestas de lo que debiera ser la conservación sostenible del patrimonio, no solamente en Latinoamérica. Creo no exagerar que va a marcar un hito también en lo que podamos trabajar en el próximo tiempo. Así que, si me dan la presentación, Luis, por favor, voy a hablar de terremotos. Luis. Es que estamos todos con problemas técnicos, no pudimos nosotros transmitir nuestros PowerPoints y le estamos pidiendo a Luis, que nos está haciendo el favor de apoyarnos técnicamente, si nos puede pasar el PowerPoint de Mario Ferrada. Es uno que tiene una foto de una destrucción de un terremoto en Chile. Bueno, Luis, ahí parece que lo está compartiendo. Muy bien. Ahí viene. Ahí viene. Se está sintiendo el terremoto. Bien, bueno, ahora comienzo. Coloco mi reloj para ser muy puntual, ¿cierto? Con el encargo. Lo primero, señalar que la presentación está en el marco de este panel, que específicamente se denomina Conflictos y Desastres de Impacto Regional en la Perspectiva Latinoamericana. El desastre sísmico como una oportunidad también de revalorización y recreación del patrimonio cultural, que se vivió en Chile hace 10 años y que fue tan impactante como el evento que nos ha comentado Milagros. La siguiente, por favor. Todos sabemos que el continente latinoamericano está inserto dentro de un cinturón de fuego. O sea, somos hermanos telúricos con Perú, con Ecuador, con el Caribe, ni qué decir con México y con el Asia Pacífico, y por lo tanto compartimos una realidad cultural que tiene que ver con el desastre sísmico. Por lo tanto, el desastre sísmico también desde Chile lo vemos como un factor que determina nuestra identidad, como diría Bettina. O sea, construimos identidades a partir de esta condicionante que nos es natural. La siguiente, por favor. Ahí, gracias. Bueno, en Chile tiene la triste experiencia de contar con el terremoto registrado más grande de la historia, el que se vivió en 1960 en la ciudad del sur de Chile, Valdivia, que digamos fue complementado con un tsunami. Y durante el siglo XX y siglo XXI han ocurrido en nuestro país 8 grandes megaterremotos por sobre los 7 grados Richter. Y todos estos eventos condicionan la expresión del patrimonio, o sea, el efecto sísmico junto con las desgraciadas muertes, ciertas destrucciones, también creo yo es una invitación a ver el potencial de formación de una cierta manera de conservar el patrimonio. La siguiente, por favor. El terremoto del 27 de febrero del año 2010 afectó una extensión de 700 kilómetros e involucró a 6 regiones de Chile. O sea, 1/3 de la extensión de Chile fue afectada por el sismo. Impactó a más del 75% de la población total del país. Destruyó áreas urbanas, centrales, localidades rurales y muy fuertemente localidades costeras. Este terremoto es signado como el terremoto más grande y con mayor impacto territorial que hasta el momento ha afectado al mundo. La siguiente, por favor. Los efectos de este desastre fueron, primero, una emergente demanda por nuevas políticas gubernamentales que hasta la fecha no existían, pero también puso en evidencia las fuertes debilidades normativas e institucionales en el ámbito del patrimonio cultural chileno. La siguiente, por favor.
Evidentemente existió una eficiencia gubernamental que se representó en planes, proyectos, ejes de acción, organismos responsables, ministerios del Interior, de la Vivienda y una serie de programas. Pero a pesar de todo ello, la siguiente, por favor. Se vieron impactados distintos aspectos, ¿cierto? Que fue la emergencia de los actores sociales. El sismo sirvió para que se emergieran distintas comunidades reclamando por la recuperación del patrimonio destruido. Existió también una reactivación de distintas leyes de protección del patrimonio y, como ustedes tienen a mano derecha, fueron aprobadas distintas normas técnicas para la conservación y recuperación, por ejemplo, de arquitectura en tierra, para la conservación de patrimonio moderno en hormigón armado, y la última norma que fue aprobada es para el diseño y para la conservación y restauración de estructuras patrimoniales protegidas. La siguiente, por favor. Pero emergieron nuevos problemas, que en general fue algo muy interesante. Emergió con una potencia inusitada el concepto y el cariño por el paisaje, en la necesidad de recuperar no solamente patrimonios arquitectónicos perdidos, sino que formas de habitar el territorio costero, el territorio rural, y así comprender nuevas identidades destruidas. La siguiente, por favor. Todo este contexto llevó también a que en Chile distintos organismos, entre ellos el ICOMOS Chile, las universidades, la Universidad de Chile, que es el lugar donde yo trabajo, se interesaran por el tema y se enfocara en poder implementar distintos acuerdos internacionales que manejan el tema de la gestión de riesgos de desastres. Por ejemplo, está vigente el acuerdo internacional que ha suscrito Chile en Sendai, Japón, para poder posibilitar la implementación de la gestión del riesgo justamente sobre los recursos del patrimonio. Y también, en segundo lugar, una necesidad alta de incorporar en las políticas públicas las metodologías justamente para poder gestionar este riesgo, ¿cierto? No solamente reconstruyendo las zonas afectadas, sino que incorporando dentro de los factores de este riesgo al factor sísmico, ¿cierto? Y que permite evaluar esa famosa ecuación del riesgo que tiene que ver con amenaza, vulnerabilidad y nivel de impacto. La siguiente, por favor. Y en esto es muy importante, digamos, la recomendación de ICOMOS del año 2017, nuestro organismo querido, ICOMOS, que sugiere y aconseja la aplicación de 4 fases importantes para la reconstrucción ante desastre. La primera es la medición de los impactos. La segunda es la implementación de distintas medidas de protección, ¿cierto?, sobre los ámbitos sociales, los ámbitos patrimoniales y los ámbitos del territorio. Los planes y programas, ¿cierto?, que deben ser diseñados en conjunto con la población y no solamente por los organismos técnicos del Estado. Y finalmente, algo que es imprescindible, el poder hacer un seguimiento y un monitoreo de las distintas acciones post-desastre. La siguiente, por favor. Y para concluir, que veo que estoy muy bien con el tiempo, quiero reflexionar con algunas ideas que me parecen importantes, que es, primero, que el desastre sísmico, tal como lo hemos vivido los chilenos, si es adecuadamente gestionado y planificado, podría convertirse en una oportunidad de recreación de nuevos valores para el patrimonio, tal como ocurrió, ¿cierto?, a partir de este evento, este cataclismo del año 2010 en nuestro país. En segundo lugar, que los nuevos patrimonios que emergen a raíz de estos procesos se sustentan y deben sustentarse fuertemente en el protagonismo de las comunidades afectadas, porque finalmente el riesgo no es el riesgo de los aspectos materiales, sino que es el riesgo social, es el riesgo humano que estos efectos comportan. La siguiente, por favor. Y como idea final, ¿cierto?, me tomo de un planteamiento de ICOMOS, que dice que los procesos de reconstrucción debieran considerar al patrimonio, comillas, como un conjunto de procesos priorizando el desarrollo sostenible y la activa participación de las comunidades afectadas. La siguiente, por favor.
Muchas gracias. Espero haber, digamos, compartido algunos elementos para la discusión y vuelvo a agradecerles la oportunidad de haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues indudablemente somos un continente telúrico, sinuoso y diverso. Hay otros tipos de sismos, ya nos dice Mario. Yo también le voy a ir pidiendo a Luis que nos vaya pasando la última presentación. Hay otros tipos de sismos que también atentan contra la naturaleza. En el caso de México, los sismos de 2017, hubieron más de 2.500 inmuebles patrimoniales dañados, como nunca, es la mayor tragedia, de los cuales a nivel de los fuertemente dañados, ni el 20% se ha podido ni siquiera empezar a restaurar. Y frente a esto, otros sismos como los cambios políticos, otros sismos como el calentamiento global que acompañan el calentamiento social, pues nos lleva a ver otras amenazas para el continente. Yo les voy a relatar otra catástrofe después de toda esta serie de catástrofes y voy a evocar a Luis Uniquel, al ingeniero, no era arquitecto, era ingeniero, que él refería que el subdesarrollo no es una etapa previa al desarrollo, sino el subdesarrollo solo lleva al subdesarrollo. Y este es momento de empezar a recuperar toda esta serie de premisas y recomendaciones internacionales de la necesidad de ir abriendo una óptica mucho más diversa, mucho más integral, mucho más sostenible a lo que es el futuro de nuestros patrimonios, porque una cosa es que tengamos muchos y otra cosa es que nos estamos empeñando a destruirlos por una carencia no nada más técnica, sino de concepción y de legalidad. Quizá la falta de legalidad es uno de los peores rezagos que poseemos al respecto de la protección, pero tampoco eso. Hay enormes retos que se vienen y por eso yo les voy a presentar algo que llamé el Tren Maya sin mallas. Voy a empezar a avanzar porque si no se nos va a ir yendo el tiempo. Ya empecé, yo le había pedido a Bettina que me hiciera el favor de introducir esta última parte, pero ya le tomé la palabra por la presión, no tenemos mucho tiempo. Y el Tren Maya sin mallas, pues ahorita ustedes van a darse cuenta que es todo un proyecto que va muchísimo más allá de un tren. Es todo un proyecto de inversión, no solo para hacer el programa más importante del turismo que pueda tener México. A lo largo de su historia se fueron dimensionando áreas importantes para trabajar en el sureste. Luis, ¿cómo andamos con mi presentación? Pero lo que es importante es que esto estamos hablando prácticamente no solamente de un tren, el diseño de este tren ya venía desde finales del siglo XX, en la época de Don Porfirio, en la cual él realmente fue quien encabezó toda la gran infraestructura tranviaria de México y había destinado el área del sureste para transportar materiales, mercancías, producción agrícola, pero sobre todo también en Valle Nacional, pues enviar a los disidentes, a los presos políticos. Hay narrativas impresionantes de todo esto, pero bueno, les estoy mostrando este gran megaproyecto que como nunca nos habla de cómo el comercio va a empezar a representar cada vez más, sobre todo ya en este marco global, una amenaza entre cultura y natura. Por eso lo más importante que podemos hacer es no verlo separado, sino tener los elementos de integración de ambos conceptos, puesto que vamos a ver cómo este proyecto va a impactar prácticamente, se va a hacer una especie de canal de Panamá a nivel ísmico entre los estados de Veracruz y Oaxaca, pero también toda esta forma de desarrollar la península de Yucatán que involucran no nada más 2 estados de la República con el transísmico, sino 5 estados de la República Mexicana, sobre todo la zona maya. Pasamos, por favor. Vamos a ir rápido. ¿Y por qué?
puesto que la globalidad cada vez está también rehaciendo estos intercambios comerciales a nivel mundial, la relación de Occidente y Oriente pues es sumamente estratégica y por aquí pues va a entrar y salir mucho de la mercancía que hace siglos entró de otra manera, no nada más del Atlántico, sino también pues con la nao de China, eran otras formas de intercambio comercial. Pasamos, por favor. Lo que es interesante aquí es que el Tren Maya, como les decía, no es solo una infraestructura tranviaria. En estos 5 estados de la República, riquísimos en biodiversidad y recursos patrimoniales, naturales, de todo tipo, mineros, petroleros, etcétera, pues nos marcan en el sentido estricto del tren 1,554 kilómetros con 19 estaciones que van a atravesar la selva, con una serie de servicios de transporte para pasajeros a una velocidad máxima de 160 kilómetros. Pasamos, por favor. Es interesante cómo este proyecto, pasamos, Luis. Luis. Pues ya no pasamos. Cómo este proyecto nos habla, por ejemplo, de toda una riqueza impresionante. Ahorita ya estamos en lo que serían las zonas de las áreas naturales, en las cuales hay prácticamente 3 reservas. La reserva de Siancán, de la biosfera en Quintana Roo, los grandes petenes con Calakmul en Campeche, que están reconocidos ya como sitio mixto, patrimonio mundial, y el área de protección del cañón de Usumacinta, que el río es una verdadera potencia, ¿verdad? Es uno de los ríos más caudalosos y que tiene toda una vegetación y una cantidad de recursos extraordinarios en la zona de Chiapas. Todo esto está atravesado por lo que se está viniendo, no solo por un tren. Pasamos, por favor. Todo un tren que de alguna forma va a impactar de una manera sustantiva a la fauna, a la flora, temas atmosféricos, geológicos, hídricos. Los mantos freáticos van a verse también profundamente afectados, sobre todo por la perspectiva de traer de aquí a 5 años 30 millones de visitantes y en 50 también 50 millones de visitantes, sin una clara definición de cómo se van a estar procesando toda la serie de recursos. El tema ambiental en términos de contaminación atmosférica, de los suelos, de la fauna, de la flora, se aúna a toda una serie de elementos de expansión de un proyecto turístico para los mayas, pero sin los mayas y pues prescindiendo de ellos y de sus orígenes. Todo el tema de reordenamiento va a alterar modo de vida, y va a generar otro tipo de elementos de tipo urbano, medioambiental, que van a empezar a afectar todo el proyecto integral. Vámonos más adelante, por favor. La otra. En este caso, ya la misma OCDE nos había mencionado, la de atrás, por favor. La OCDE nos había mencionado la enorme relevancia de estar consultando a las comunidades. Evidentemente, estamos hablando de 8 estados de la República y esto no es entonces un tren, esto es un plan de desarrollo regional integral que pues ha dejado de lado la participación de las personas. ¿Y esto qué implica? Pues que toda la organización ya nos advierte, no nada más a ONU Habitat, sino también la OCDE y bueno, todas las cartas internacionales que desde que ya se ha hecho todo el énfasis de la participación de los actores sociales, estamos insistiendo en que sea muy importante el involucramiento de las personas desde el inicio, porque si no, fracasan estos grandes proyectos. Pasamos, por favor. Oficialmente se ha dicho que se realizaron una serie de asambleas, que hay toda una serie de formas de consulta con debida interpretación. Estamos hablando de 6 millones de mayas dispersos en comunidades menores que han vivido ahí siempre. Es casi, a lo mejor ustedes no saben muy bien quiénes son los mayas, pero me imagino que sí saben dónde está Cancún y que en términos turísticos han hecho toda una gran oferta que no han permitido el acompañamiento de mucha gente que en la exclusión y en la pobreza, pues nada más les dijeron va a pasar un tren. Pero vamos viendo estas fases de ejecución y evidentemente qué fue lo que pasó en los hechos.
Aquí nos dicen que no hubo ningún problema en las consultas. Pasamos a la otra lámina. La otra lámina, pero esto es el tema real. La información no se refirió nunca a que iban a haber polos de desarrollo. Aquí yo les estoy mostrando dos cartas, la de Palenque actual y totalmente ya diseñada la ciudad de Palenque como polo de desarrollo. Y evidentemente ante esto no hubo ni la información ni el consentimiento. Estamos hablando del 2.8% de toda la población del padrón. Se dio por hecho que el proyecto se realizaría y nada más así, incluso sin estudios medioambientales, de impacto urbano y mucho menos patrimonial. Por esta razón se ha estado insistiendo en la necesidad de hacer estudios de impacto urbano y empezar a ver cómo son en las transformaciones de los ejes de acción, la manera de ir involucrando a las personas. Esto es una declaratoria de la Asamblea de Muchimbal, que son toda una serie de pueblos originarios, pues ya declarando casi que están en una situación de total etnocidio. Pasamos, por favor. El tema interesante es que la ONU luego protestó. Aquí hubo todo un tema en el cual se resalta que no cumplían las consultas con los estándares internacionales y que definitivamente no era posible estar aprobando una toma de decisiones de esta naturaleza. Pasamos a la otra. Muy brevemente, pues les pongo nada más las cartas y sobre todo relacionado, por ejemplo, la oficina destaca la baja participación de las personas y evidentemente la nula prácticamente participación de las mujeres. Entonces, todos los estándares internacionales se violentaron y pasamos, por favor, y de todas maneras el proyecto siguió. Es a esto en donde aquí es el punto, ¿no? O sea, es un tren de los mayas, es un tren para los mayas y pues sabemos que ni uno ni el otro. Si bien el proyecto del Tren Maya es uno de tantos proyectos, megaproyectos para desarrollar la zona de las zonas más ricas de todo nuestro país, de nuestro territorio, pues es evidente que están pasando por encima toda la continuidad constructiva, la estética, los códigos conspicuos de la vida diaria y esto va a forzar migraciones, va a forzar modos de vida totalmente diferentes, entre otros, que van a ser un despojo, entre otros, de la tenencia y sobre todo de la manera como se ha solventado la economía de subsistencia, de autosubsistencia, por el maíz, precisamente. ¿Pasamos? Frente a esto, bueno, pues hay una serie de protestas, una multiplicación de polémicas en las cuales pues se dice que todos los que están haciendo esto es por el boicot del gobierno y que esto es la gran solución económica, o sea, va a haber dinero, no va a haber desarrollo, pero va a haber dinero. Pasamos, por favor. En este nivel es importante entonces recuperar esto. Si bien el paisaje desde una visión integral por definición es transfronterizo y esto impacta a múltiples grupos humanos, es muy importante que vaya garantizando la gestión de materiales, bueno, de los valores materiales e inmateriales, de donde puede venir la continuidad de la gestión de los grupos originarios, sobre todo porque son los que verdaderamente le han dado sostenibilidad al lugar y estamos hablando de una parte muy importante de la selva. En este nivel, la gobernanza colaborativa, pues les está, más bien la falta de gobernanza colaborativa, pues desde qué puntos de vista pueden participar, sino más que como futuros empleados, yo considero que para trabajos sanitarios en los hoteles transnacionales que les van a empezar a poner. Pasamos. Pasamos a la otra y bueno, lo que es importante es que de qué nos sirve asumir que el paisaje debe favorecer la procuración de sus equilibrios para alcanzar nuevos encuentros y debe de afianzar miradas transversales que impacten y que combinen todas las perspectivas de planeación integral a nivel de planes de manejo empatados, tanto parcial, local, municipal, regional, en un marco de legislación que proteja en efecto, pero que también responda a indicadores de costo-beneficio derivados del impacto urbano, medioambiental y patrimonial. Pues si no estamos considerando nada de esto, pues estamos verdaderamente preocupados, muchos de los que estamos viendo este futuro. Pasamos, estamos terminando la presentación y pues entre otros por esto, ¿no? La mercantilización
superficialización de la cultura, el impacto en los hábitos alimenticios y de consumo, o sea, de maíz nos vamos a ir a los cornflakes, del debilitamiento de la economía de subsistencia, evidentemente, la concentración y la disputa por el territorio, la pérdida de las pequeñas propiedades, la afectación de las reservas en el sentido amplio, el impacto en el patrimonio inmaterial, la violentación de los derechos culturales y el entorpecimiento de la transmisión de saberes y sistemas constructivos. Uno de los temas más frágiles es como no hay una continuidad constructiva de lo que es la Casa Maya. Pasamos, por favor. A cambio de casas integralmente sostenibles, ahora vamos a tener casas evidentemente de concreto y de otro tipo de materiales que nada tienen que ver con el lugar y que pueden reproducirse en serie. Frente a esto, bueno, ¿quién es más antiguo y quién es más moderno? El pasado es lo moderno, nos dice Francesco Banderín. El patrimonio cultural, finalmente tenemos que empezar a abordarlo como un patrimonio de las mejores prácticas y aprender a que el riesgo lo estamos generando también nosotros. Educar para vivir el espacio es aprender a tocar la propia melodía y hay que darle continuidad al pasado para los caminos que nos emplazan a construir nuestro futuro. Si no lo hacemos, como buenos países subdesarrollados, seguiremos como tales. Muchas gracias. Espero que estemos todavía en los tiempos, pero esto era más o menos la idea de invitar a todos en esta reflexión continental. Yo le paso la palabra a Bettina. Qué fantástico, ¿no? Yo pienso que alcanzamos a hacer una mesa bien característica del que sea LAC. O sea, una identidad y de valores culturales fuertísimos, muy presentes y muy adentro de nuestra forma de vida. Y al mismo tiempo no tenemos la conciencia de eso. Y estamos trabajando en toda una cuestión de nos perder, de no simplemente perder todo, el no reconocerlo. La cuestión de los riesgos, tanto de huracanes, terremotos e sociais, incêndios, horrível a questão do incêndio naturais, de questões, realmente nos está afetando profundamente. E penso adiante e algum trabalhar com algo que nos ligam a esse território. Então, a mesa é algo que é um bom início para trabalhos e que talvez pensar num debate de como, de uma forma muito concreta, seguir adiante. Seria mais ou menos, eu abro o debate para o que cada um dos integrantes da mesa gostaria de dizer também. Quem sabe? Milagros, Mário. Mario Milagros. Mario Milagros, ¿algún comentario? Quería comentar algo que concuerdo totalmente con lo que se ha dicho y quería hacer una reflexión que pasa más allá de los temas que se han expuesto y que ayer lo planteé en otra presentación que tuve en este simposio que trataba acerca de la crisis social, ¿cierto? Las crisis sociopolíticas y la gestación de nuevos valores en los patrimonios latinoamericanos. Entonces, a partir de eso, dije algo que ahora voy a reiterar. Creo de verdad que estamos viviendo y conviviendo
una etapa histórica donde estamos siendo protagonistas de la construcción de otros paradigmas totalmente distintos a los que hemos reconocido hasta la fecha, hasta este momento. O sea, si uno revisa de verdad lo que hay detrás de esto, y lo presentaba también Graciela, hay una especie de fuerte crítica a un modo de ver el mundo, un modo de relacionarnos con el mundo, que está implicado fuertemente en esta visión prometeica, Prometeo, ¿cierto? Recibe el fuego, construye la historia, o sea, se están derrumbando las instituciones, las sobre y creo yo que nuestro contexto tiene serie de riquezas que permite de alguna manera de este materialismo racionalista hacia una visión culturalista y realmente humanista, pero construida desde nuestro continente. En esa perspectiva es que los factores de riesgo que de alguna manera estamos comentando trascienden todas las amenazas naturales. O sea, yo creo ahí, estoy totalmente cierto con Graciela, diría yo que más del 70% de los riesgos que están afectando al mundo, al patrimonio, a nuestros paisajes, tienen que ver con factores antrópicos. O sea, más allá de los efectos naturales, somos los humanos los que estamos destruyendo este patrimonio. Entonces, ya no debiéramos hablar más, separar patrimonio material de inmaterial, territorio del hombre, o sea, y de Chile, hace mucho tiempo, desde Europa, ya teníamos una visión monista. O sea, el humano no se separaba entre Magros, mira un momento, Marcos Ollender le gustaría de hablar. Vale. Marcos Ollender es el coordinador de material de Brasil intangible. Excuse, Mônio, isso? Você está me ouvindo? Sim, total. Pode falar. Ah, que bom. Eu queria complementar o que o professor Mário Ferrada colocou, falando duas questões. Primeiro, eu acho que é fundamental isso que foi colocado, da gente repensar essas fronteiras, essa separação entre patrimônio material e imaterial. Isso é só a gente se debruçar, a gente aprender com as comunidades tradicionais latino-americanas, como ele muito bem colocou, né? As comunidades tradicionais, não existe essa divisão entre patrimônio material e imaterial, e eu vou além. Eu acho que a gente tem que aprender com elas também a questionar a divisão entre patrimônio cultural e natural. É outra divisão que não existe para as comunidades tradicionais latino-americanas, né? As comunidades tradicionais latino-americanas, eu vou citar os povos indígenas brasileiros, por exemplo, eles entendem o homem e seus produtos como parte da natureza.
né? Não como algo divorciado ou separado da natureza. Né? E aí você tem, eu já mencionei isso hoje de manhã, no café do conhecimento, por exemplo, uma citação de um líder indígena muito importante, que é o Ailton Krenak. O Ailton Krenak, ele tem um livro chamado Amanhã Não Se Compra, e que ele, eu concluí com isso, ele coloca claramente isso, né? Ele fala que essa parte da população que denomina humanidade, a qual ele identifica com aquela que é ocidental, que tem a ver com a civilização ocidental, ele fala que na qual eu não me identifico, ele coloca assim, é de um clube que eu não faço parte, né? Se distanciou da natureza, né? Colocou a cultura como algo distante da natureza. E ele fala que ele como povo tradicional, né, ele pertence a um outro clube, um clube que não se desapegou da terra, que não se desapegou da natureza, né? Então, eu acho que isso é algo que é fundamental, que a gente tem que aprender. E ele vai além. Ele fala que essa pandemia pela qual a gente está passando é uma resposta da natureza a esse comportamento dessa humanidade ocidental. E que a gente tem que aprender com isso para conseguir ir além, né? Então, é isso que eu queria falar, só para complementar o que muito bem o professor Mário Ferrada colocou e o que muito bem eu ouvi, por exemplo, das comunicações da Graciela Mota, por exemplo, que também vão no mesmo caminho, né? É isso. ¿Algún otro comentario? Mientras no tengamos ya aquí el reloj que nos diga Luis que terminamos, podríamos seguir comentando. Lo que es importante es ir recuperando esta serie de comentarios en los cuales evidentemente hay que repensar hacia dónde se están orillando las cartas internacionales y el trabajo de los comités científicos y qué papel puede jugar LAC como región, como continente, en la transformación de muchos sentidos de lo que ha sido una América hablada desde los demás. Hemos estado viendo cómo esta necesidad de reconstruir temas como tiene que ver la memoria, esta forma diferente de recuperar un pasado no idílico, sino un pasado complicado, pero que debe de dejar de ser naturalizado para poder dar cauce a nuevas formas de aprendizaje, a los viejos saberes, etcétera, en pleno marco de la vida cotidiana actual, pues nos lleva a ubicar, como ayer nos lo dijo en el taller de Derechos Humanos Stern, bueno, el tema de la generación de derechos humanos es un producto de la modernidad. Aquello que no ha entrado en la modernidad no tiene derechos humanos, son otros conceptos, y hasta donde él mismo cuestionaba que el tema de patrimonio cultural es un tema dual, puesto que también está visto desde una visión moderna. El asunto es nuestros ancestros, nuestras culturas anteriores tienen serias aportaciones que quizá están pendientes de ser articuladas en nuevas posibilidades de acción, de trabajo, de integración, y esto es una gran tarea por resolver. El derecho a la cultura no es el derecho nada más de las personas, sino el derecho de que esas personas hereden lo mejor y no lo peor de sus culturas. Y frente a esto, el tema de patrimonio inmaterial, material, natural, social, cultural, pues está totalmente imbrincado. O sea, esa es la gran posibilidad que nos dan las cartas como la parte de paisaje. Y bueno, pues yo siento que este coloquio ha sido riquísimo en este clamor de empezar a abrir nuevos cauces de una América llena de riqueza. Y pues muy pendiente de contribuirla en trabajos que puedan redundar en buenas posibilidades de transformación, sobre todo regulación para empezar, protección, etcétera. Esos son parte de mis conclusiones. Graciela. Sí, claro. Sí, mira, cortito, antes que se nos acabe el tiempo, quiero ir, porque el tema es tan amplio que uno puede caminar desde la filosofía
Pero quiero ahora, digamos, señalar un aspecto súper concreto. Creo súper importante que este tema de los riesgos que están afectando al patrimonio y que también lo reproducen, porque lo definen, lo caracterizan, ¿cierto? Creo en nuestro continente fuertemente, tiene que estar implicado también con un trabajo nuestro de fuerte implicación con la instancia política. O sea, el tema de cómo los estados, los gobiernos, los organismos públicos consideran de verdad, en forma seria, incorporan a las comunidades, ¿cierto? Y se hacen responsables también, o corresponsables políticamente del tema del riesgo y el patrimonio en nuestro continente. Hay una serie de acuerdos internacionales, cartas internacionales, de ICOMOS, bueno, de paisaje también, por supuesto, pero esto se tiene que hacer carne concreta y eficiente a nivel de políticas públicas. Claro. Tienen que haber recursos. O sea, el tema para nosotros, en nuestro querido continente, no es un tema menor. Cada cierto tiempo estamos arreciados por terremotos, tsunamis, huracanes, el cambio climático, el tema del cambio de las mareas, la desertificación. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad política que hay que exigir. Entonces, creo que esa es la parte súper concreta que también debiéramos trabajar, evidentemente, desde nuestra visión especializada, para que esto no quede simplemente como una conversación académica, sino que tiene que filtrar, tiene que llegar a estas instancias que están tan deterioradas, ¿cierto? Que en nuestros países, los políticos, los gobiernos, hay que fortalecerlos también para que se hagan cargo de una responsabilidad que también es de ellos. Eso quería decir. Muy bien, muy brevemente les quiero decir que estábamos confundidos, nos habían dicho que teníamos 1 hora, por eso estábamos tan apresurados, pero todavía tenemos 40 minutos, entonces con mucho gusto, pues esta es una buena provocación para entrar en diálogo con todos ustedes y sobre todo seguir profundizando pues en los temas que brevemente pudimos exponer. ¿Puedo hablar? Claro. Entonces, el que quería pensar junto también con Marcos, porque sí, ayer cuando Bandarim habló com toda esta questão de que... Vou falar em português, que é mais fácil. Quando o Bandarim comentou ontem toda a evolução de como aconteceu o processo de preservação, que vai do monumento para os centros urbanos, e que com essa outra aproximação, que é a paisagem urbana histórica, e a questão das paisagens culturais, é justamente quando a gente entra com esse diálogo com o intangível, né? É claro que a dimensão material com a qual nós estávamos lidando antes era muito mais, vamos dizer, mais fácil de organizar em termos de sistemas, em termos de planos, de planejamento. Na medida em que nós estamos trabalhando com a dimensão intangível, ela realmente nem tangível ela é intangível, e nós estamos trabalhando com gente. Então, é uma questão muito, muito premente. E a problemática, em termos do nosso continente, é tão ampla que às vezes nós ficamos um pouco, vamos dizer assim, sem saber como seguir. Né? Porque realmente é um universo muito, é um desafio muito, que parece quase difícil até de chegar perto. Mas é por isso que eu insisto que talvez se nós consigamos, eu não sei bem como, mas trabalhar num pequeno grupo que pense essa questão da identidade muito, muito, muito tranquilamente, muito sem grandes elucubrações da academia, mas algo que, assim, que faça um pequeno brainstorm para a gente ir e jogando a nossa criatividade latina, né? Porque nós temos essa questão de realmente de nos reinventar e de tentar seguir adiante. Eu concordo com você, Mário, nós estamos vivendo um momento histórico,
Um momento histórico, pelo ICOMOS Brasil ter chamado o ICOMOS LAC, mas, na verdade, um momento histórico, por toda essa questão da pandemia, dos webinars, por toda a possibilidade de nos contactarmos, que certamente não estaríamos todos juntos, né, nesse seminário, e que realmente isso traz momentos diferentes. Eu estou falando o óbvio, que já foi dito, mas que, na verdade, pensando aqui como fazer essas costuras, porque a questão do patrimônio em risco, mais especificamente em risco, ele está sendo, a princípio, deveria estar sendo lidado com todo o grupo de trabalho Climate Change, né, que o ICOMOS tem todo um foco, e também com o foco do Comitê Científico Internacional Heritage at Risk. Então, nós temos essas instâncias que poderiam dar conta nisso. Poderíamos ver como, em termos LAC, nós tenhamos pessoas dentro desses comitês e dentro desses, como focal points também, para realmente atuar, mas objetivamente de fazer esse link, porque eu acho que nesse grande momento o que nós estamos precisando vamos dizer, as pessoas articularem e as pessoas tentarem se comunicar e passar adiante as informações, né? Eu acho que as questões estão um pouco por isso. Então, por exemplo, toda essa questão dos riscos, sem falar na questão fundamental, que é holística, e que realmente a pandemia tem por base a nossa desconexão com as nossas raízes, com o nosso modo de viver mesmo, ancestral desse continente. Nós também temos, de uma forma prática, temos que ver como a gente operacionaliza. Na questão da identidade, eu proponho que a gente consiga fazer algum trabalho conjunto com o Comitê Científico de Montagem, com o Comitê Científico do Intangível também. Talvez seria uma forma da gente avançar um pouco. E também, no meu caso, eu me arrisquei de fazer essa fala, porque, na verdade, eu não tinha com quem dialogar para criar uma primeira colocação de coisas mas certamente ela tem que ser pensada de uma forma multidisciplinar, obviamente. Então, seria mais ou menos, eu acho que esses dois encaminhamentos seriam bem importantes. Isso enquanto grupo LAC, né? Porque nós, na verdade, como grupo LAC, nós continuamos sendo um grupo completamente informal, que talvez seja até bom que a gente continue, talvez, em sendo informal, a gente funcione melhor do que quando a gente começa a se formalizar dentro das estruturas. Porque, pensa bem, dentro da informalidade, conseguimos fazer esse painel, estamos juntando as pessoas, as coisas estão funcionando. Esa informalidad latina que tenemos de hacer las cosas, que siempre está rodeada de afectividad, por cierto, y de inteligencia y de simpatía, que es muy característica, porque las veces que hemos llegado todos juntos a las conferencias mundiales, pues la verdad les damos mucha alegría, pues están muy serios. Y nosotros, acuérdate, acá en Argentina, qué enorme alegría, todo el mundo estaba encantado, todo el mundo quería saber más del LAC, pero es esta forma, la frescura del trabajo intelectual y el rigor de la profundidad de muchos de los planteamientos tienen que repercutir en el tema de la ley, en el tema de las legislaciones. Está habiendo un retroceso serio y preocupante, y si nosotros no ponemos en el marco de las políticas públicas el tema del patrimonio, el patrimonio se seguirá viendo como un horizonte artificial al desarrollo integral. Y en esa parte, pues a veces hasta sea un poco molesto y estorboso. Hay que reorientar esto, y por eso hemos venido trabajando también en todo lo que sería el tema de gestión. Obligadamente, no en todos los espacios de intervención en patrimonio se involucra la gestión,
pero el tema de la gestión tiene que ver también con la gobernanza. No hay manera de educar y de transformar a las propias sociedades si no involucramos estos mismos temas. Y estos son dos cosas que hemos venido trabajando también con otros grupos y que en el caso de la identidad, pues yo creo que tiene que ser, es otro laboratorio de pensamiento disparador de temas que los tenemos que poner en la mesa porque quizá nosotros no hemos sabido transmitir a nuestras autoridades políticas la enorme relevancia estratégica para América regionalmente que tiene la cultura y el patrimonio cultural. Hemos sido países colonizados. El otro día, Gustavo Arauz, que habló tanto de la descolonización, la recuperación de nuevas perspectivas a partir de este modelo descolonizado, es una tarea pendiente y por eso el tema de identidad tiene que ir involucrando futuros caminos de manera compartida. Si los comités nacionales no pueden contra todo un aparato de Estado, pues los internacionales y los grupos regionales sí pueden incidir en desarrollar modelos alternativos en donde a través de gestión pudiéramos resolver problemas en el lugar, porque ahí es en donde todo se altera y no basta con conocer las leyes. Yo creo que en muchos países tenemos que transformarlas en favor del patrimonio. Simplemente el reconocimiento de buenos programas de planificación y desarrollo regional que contemplen obligadamente estudios de impacto patrimonial es obligado. Es obligado y al respecto no ha habido mucha claridad en relación a qué significa estudios de impacto patrimonial. Por ejemplo, esto es una sugerencia que yo la pongo en la mesa porque a partir de lo del tema del Tren Maya, caramba, o sea, todavía podríamos tener un discurso mucho más aguerrido, mucho más fuerte en relación al impacto medioambiental. Pero ¿por qué no el impacto patrimonial? ¿Por qué no el impacto urbano, ¿no? En zonas que tradicionalmente no han sido urbanas, aunadas a la parte patrimonial? Puede haber de entrada un programa de trabajo al respecto. Y si nosotros somos capaces de tener un avance, considero que puede ser una gran solución para trabajar. Quería comentar a ti, hay un grupo de trabajo especial que se llama HIA, Heritage Impact Assessment, que realmente está trabajando en eso. Paisajes culturales tiene personas que están contribuyendo por esa directiva. Como todo, tenemos que construir esas lógicas, ¿no? Esas lógicas tienen que ser construidas y tienen que ser efectivadas. Creo que el problema a veces no es las leyes, pero es la falta de leyes, es que están transformando las leyes, están modificando las leyes o no están obedeciendo las leyes. Son estas dos cuestiones. En primer momento no obedeciendo, en el segundo momento realmente con poder político transformando. Cuando se dan la cuenta que esta ley es un obstáculo, porque hay ahí las acciones civiles públicas y los ministerios públicos que están ahí actuantes, simplemente cambian la ley. Entonces, esta cuestión es que el patrimonio, el valor de patrimonio se queda en la mano de los políticos, de los administradores ejecutivos o de los políticos elegidos, que están obviamente en función de quién los eligió. Y quien los eligió fue el capital. Entonces, es realmente un problema de avanzarnos en términos de algunos valores, como que patrimonio sea un valor que sea referencial, que no sea un valor que se pueda discutir políticamente, ¿sabe? Mas eso tenemos que avanzar hasta conseguir esta concientización, ¿no? Gracias.
Milagros, tú que tienes este enorme problema de ser reconocida entre qué comité estás y todo esto que ha sido uno de los problemas heredados en el caso de Puerto Rico. Te escuchaba, Graciela, se decía, si Dios la escuchara a ella. Sí, coincido totalmente en que ese impacto en el patrimonio obviamente trae como consecuencia un impacto en la identidad. No sé cuál viene exactamente, cuál viene primero, pero definitivamente hay una relación negativa. Y creo que somos un ejemplo. El caso de Puerto Rico es un ejemplo donde hemos tocado las puertas de los comités nacionales, de los comités internacionales, buscando apoyo regional a ese impacto patrimonial y cultural que nosotros vivimos nosotros aquí en Puerto Rico. Somos una isla pequeña, 100 por 35, pero tenemos un patrimonio muy grande. Pero peor, lo más triste es que no lo conocen. Solamente cuando se escucha Puerto Rico piensan en los castillos, pero hay más que castillos aquí. Hay mucho patrimonio adicional del que está en el famoso viejo San Juan, que tiene su valor, pero hay mucho más adentro en la isla, en el centro, en los pueblos, en la gente y en nuestra naturaleza, que está, ¿cómo diría? Que está bloqueado desde el punto de vista de identidad internacional y patrimonial. Eso es un enfoque. Eso es un enfoque porque todo este asunto de crisis, conflicto, identidad, tiene muchas ópticas. Por otro lado, la posible propuesta o grupo de trabajo, como le llamó Bettina, o la opción de que se despierte ese cinturón de fuego latinoamericano, pero en función de la región, presentar desde el punto de vista de un grupo, de una región, que tenemos una serie de conflictos, crisis de identidad que son en común. Por lo tanto, si nos unimos, en vez de pelear esta batalla individualmente como región, a lo mejor podemos tener un resultado un poquito más positivo y con unos efectos un poquito más rápidos. Estoy de acuerdo y apoyo eso. Ya hay participación latinoamericana en algunos grupos de trabajo, por ejemplo, el grupo de cambio climático, hay representación de LAC en ese grupo. Yo represento, estoy trabajando en el cambio climático. Curiosamente, en este panel, por ese grupo fue que presenté, aunque también soy de ICOFOR. Y hay también, obviamente, participación en el paisaje y en patrimonio intangible. Se está trabajando, Latinoamérica está presente en muchos de esos grupos de trabajo, pero pienso que necesita un poco más de presencia como región. Como región. Pues buena tarea de identidad, ¿verdad? Identidad regional. Nunca se ha logrado, pero tenemos a grandes antecedentes. No sé si todos los asistentes quisieran hacer algún comentario, alguna última pregunta. Siempre el chat es muy accesible. Nos está diciendo Ofelia, felicitaciones por este coloquio. A Bettina y Enrique los veo a las 19 horas. Parabéns de Vanessa Pereira, parabéns pelas falas, óptima reflexión. Creo que se não passamos en valores intangíveis dos nossos sitios urbanos, nuestras políticas seguirán poco efectivas. Bueno, no sé muy bien leer en portugués, pero ya estoy falando. Parabéns, importantes contribuciones de Ana Barbosa. Obrigada por parte de Casaya Magaldi.
Luciana Carvalho, óptimos trabajos. Pues estamos en los últimos momentos de este simposio. Es un gusto, qué bueno que pudimos, después de la presión del poco tiempo que teníamos, ahora tuvimos 2 horas, Mario, tú que estabas tan preocupado, pero bueno, creo que está puesto el tema, está en la mesa y pues es agradecer a todos los que estuvieron con nosotros. Evidentemente, lo que siempre ha tenido América Latina es que siempre estamos creando. No nada más hemos sido creados, sino siempre estamos creando y viendo por dónde seguir adelante. Y creo que eso es algo de lo más interesante que este coloquio pretendió hacer. No sabíamos muy bien qué iba a resultar, ¿verdad, Bettina? Pero el tema de identidades ya lo hemos traído desde hace un rato, lo hemos repensado. Ha sido difícil concebirlo, pero indudablemente algo va por ahí. Parece que el tema de las memorias está abriendo también un marco de encuentro y muy liberador de poder dejar de estar naturalizando temas que se viven como naturales. Eso es otra manera de poder acompañar mucho en la gestión para la conservación de nuestros valores patrimoniales. ¿Algún otro comentario? Sim, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse painel. É muito bom trabalhar junto, é muito estimulante trabalhar junto e é muito divertido também trabalhar junto, porque é importantíssimo trabalhar com alegria. Não? Eu acho que, por mais que nossas realidades, às vezes, não sejam exatamente alegres, mas conseguirmos lidar com ela de uma forma leve e objetiva, e no sentido de que se caminhe para algum bom encaminhamento, sempre é importante. Nesse sentido, eu gostaria de convidar a todos a estar presente agora na mesa redonda, número 5, que vai ser agora às 19h30, e que juntou as pessoas, vamos dizer, os coordenadores regionais ou vice-presidentes ou presidentes dos comitês científicos internacionais, pensando na região LAC. Então, de uma certa forma, é uma conversa que a conversa não para aqui, a conversa segue nesse encontro, e esperamos vocês lá, e façam bastante perguntas, aí vai ter que ser pelo chat. E eu não sei como, eu não vou conseguir ver as perguntas, mas porque eu estou um pouco sem condições de engenharia tecnológica aqui, mas vamos seguindo. Façam, por favor, comentários e perguntas nessa questão dos comitês científicos. Eu cheguei a convidar também a Landa, que é o nosso coordenador de comitês científicos no ICOMOS Internacional, não sei se vai poder vir, e eu convidei também a Patrícia O'Donnell, que é a presidente do Comitê de Paisagens Culturais. Ela disse, oh, that's terrific, I'll be there. Então, contar com a Patrícia e vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Sim. Quem vai participar desse comitê, desse debate, vai ser Henrique Macha, que pero como dice Bettina, es muy bonito y muy divertido volvernos a ver todos y escucharnos
y bueno, ver el impacto de todo, cada año, cada cierto tiempo, volver a ver por dónde estamos trabajando. Pues les agradecemos a todos su presencia. Muchas gracias y seguimos en contacto. Adiós. Adiós, adiós y seguimos entonces en los paneles. Nos vemos. Chao a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Marco. Chao, chao, Mario. Marco, nos vemos. Qué gusto. Chao, Bettina. Bueno. Chao.